Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los que están ya conectados de todo este país y nos da verdaderamente gusto recibirlos de nuevo, ahora en el antepenúltimo de los 11 webinars y ahora hablando particularmente de los temas legales. Me informan también de la plataforma que ya está disponible para ustedes los videos de las presentaciones previas y entonces ya tienen tanto las presentaciones que usamos cada uno de los expositores como el video, y probablemente puede ser una muy buena herramienta no solo para que lo repasen ustedes, sino a lo mejor incluso para analizarlo y discutirlo con sus propios colegas, compañeros de trabajo. Y el propósito es eso, que se vaya quedando este contenido para ser revisado cuantas veces quieran revisarlo. Y de nuevo, con la intención de continuar con este tipo de programas. Y sin más, yo quisiera, además de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, pasarle la palabra a la doctora Marilena Vázquez para que haga la presentación de nuestro distinguido expositor el día de hoy, a quien también lo saludo y le agradezco su colaboración. Gracias, Santiago González Luna, por venir a compartir con nosotros los temas legales, mercantiles, tan importantes en un proceso como el que estamos viviendo. Adelante, doctora María Elena Vázquez, por favor. Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy le vamos a dedicar esta hora a revisar los temas legales asociados a lo que está sucediendo en términos laborales y mercantiles, a lo que está sucediendo con esta contingencia. Entonces recurrimos a un muy buen amigo, el licenciado Santiago González Luna, que es una persona muy experimentada en estos términos empresariales y que tiene un approach muy ejecutivo de cómo atender los problemas de las empresas. Entonces, él aceptó graciosamente donar su tiempo para estar el día de hoy con ustedes. Así es que muchas gracias, Santiago, por acompañarnos y los dejo contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Gracias, Marilena. Buenas tardes a todos. Bien, la verdad es que tenemos mucho material que cubrir el día de hoy. Así como en las previas presentaciones, la idea es darles herramientas. Vamos a poder, digamos, verlas en toda la profundidad que podrían verse, pero la idea es darles herramientas para que ustedes construyan con ellas. Hoy vamos a ver varios temas. Empiezo con el temario como para que se den idea de cuál es el camino que vamos a recorrer. El primer tema es el de la negociación. Si algo van a estar haciendo ustedes como capitanes de empresa, como ejecutivos, es negociar. Negociar con sus proveedores, negociar con sus clientes, con sus arrendadores, con sus trabajadores, pero negociar va a estar a la orden del día. Y entonces les quiero compartir unos cuantos, hay mucho más, pero unos cuantos descubrimientos que han hecho tanto las áreas de psicología como de economía sobre qué funciona y qué no funciona en la negociación. Y algunas de ellas las van a encontrar que son contraintuitivas. Luego nos pasaremos, y ahí el número veo que está mal, el tema es el 2, no el 1, con todo y que lo revisé varias veces, en fin. El tema 2 va a ser un tema general, que es de aplicación a toda esta situación, que es el caso fortuito fuerza mayor, y vamos a ver cómo incide en general en los contratos y luego específicamente en los arrendamientos, en los contratos de crédito, en materia laboral y en materia fiscal. Por último, en tema contractual nos vamos a pasar al tema de la imprevisión, que es un tema distinto al de caso fortuito fuerza mayor. Les anticipo, solo aplica en Jalisco, no todos los códigos civiles de la República lo tienen, el de Jalisco sí lo tiene, pero el Código Civil Federal no. Voy a pasar luego a estrategias de protección del patrimonio, estrategias lícitas y recomendables para quitar un poco de presión en todo este, pues, ambiente tan tenso que va a llegarse a dar cuando esté uno en medio de las negociaciones y esté uno en medio de las presiones y a veces pues la cobija es de cierto tamaño y no va a poder cobijar a todo mundo. Y por último, un tema que no por ser un tema duro debemos de dejar de tocar, que es el tema del concurso de acreedores. Desde la doble perspectiva mercantil y civil, el concurso de acreedores es una herramienta extraordinariamente útil y que fue renovada hace, pues la ley es nueva, es una ley del 2000, bueno, para efectos de abogados, una ley del 2000 la consideramos nueva y fue reformada en varias ocasiones. La última reforma, si no me falla la memoria, es de 2014, pero es una ley realmente muy bien hecha y cuya finalidad principal es proteger a la empresa, la continuidad de la empresa
y debemos verla como una aliada, como una herramienta importantísima para lograr salvar a la empresa, a nuestros trabajadores y todo el trabajo y esfuerzo acumulado que hay ahí, y de ninguna manera verla como algo vergonzoso o como algo que deba de evitarse a toda costa. Empiezo pues con la negociación. El primer tema en negociación es la pregunta eterna que se hacen siempre los que van a negociar. ¿Debo hacer la primera oferta o me debo de esperar? En el contrato de arrendamiento, ¿me espero a que me hable el casero para decirme qué me ofrece o mejor lo busco yo? Y hay muchísima investigación en este sentido y prácticamente toda coincide en que lo ideal es uno poner sobre la mesa la oferta inicial, sobre todo cuando uno tiene conocimiento profundo de su negocio y de qué es lo que necesita su negocio. En ese escenario, lo ideal es poner la primera oferta. Y esto, sobre todo, lo que han visto es que es así por un efecto que se conoce como el efecto ancla. Al momento en que nosotros ponemos la primera oferta, anclamos, tal cual como el término marítimo o de lanchas, ¿no? Anclamos la discusión. Es decir, ya no se va a mover para cualquier lado, ya establecimos un punto de partida. Incluso hay un estudio muy interesante que les estoy poniendo ahí la fuente y lo pueden consultar en internet, que es como el ejemplo más extremo del efecto ancla. Este estudio lo que hizo fue analizar qué efecto producía en las negociaciones el soltar una cifra, incluso a manera de chanza o de broma o como comentario chistoso, cuando estaba uno negociando la contratación en un empleo, o sea, el salario y las prestaciones. Y se dieron cuenta con este estudio que, por ejemplo, las personas que decían, bueno, ¿cuánto quiere usted ganar? Pues mira, a mí me interesaría ganar 200,000 pesos al mes, pero bueno, de gusto realmente, pues 2 o 3 millones de pesos, pero bueno, con 200,000 me conformo, con una sonrisota diciéndole eso al entrevistador. Por increíble que parezca, las personas que hicieron esto obtuvieron mayores ofertas de sueldo y prestaciones que las que no lo hicieron. Entonces, el efecto ancla, tómenlo en cuenta, es un aliado de ustedes. El otro resultado de investigación bien interesante es que resulta que nuestro cerebro tiene una cierta capacidad para toma de decisiones por día y en la medida que se va topando, ya no puede tomar decisiones ni con la misma agudeza ni con la misma eficacia que al principio. Cualquier decisión que ustedes toman en el día va acumulándose. ¿Desde qué ropa se van a poner ese día? Al grado de que hay gente que con base en estos estudios ha decidido que solamente va a usar siempre la misma camisa y los mismos pantalones. Diversos en el sentido de que tiene varios del mismo, pero no tiene que pensar en las combinaciones. Y el ejemplo es muy claro. Si uno llega al final del día a querer hacer una negociación importante, lo más probable es que salga mal. Está uno cansado, no tiene uno claridad. Entonces, el comentario aquí es, singularicen las decisiones importantes, denle su día, no las mezclen con otras decisiones, las que sean realmente importantes. Otro hallazgo interesante en la investigación de la negociación es el uso de preguntas hipotéticas. Se ha visto que las preguntas hipotéticas permiten hacer ofertas más agresivas sin que la otra parte las perciba como tales. Y entonces nos permite atrevernos a ofrecer cosas que de otra manera sonarían como fuertes y como que podrían poner en entredicho la relación con nuestra contraparte. No es lo mismo decirle a nuestro casero, pues mire, señor casero, yo estoy dispuesto a pagarle solamente el 50% de la renta ahorita y el otro 50% que se vaya a un crédito revolvente que le pagará en 2 años, que plantearlo como, oiga, señor casero, ¿cómo vería usted, hipotéticamente, que para que usted no salga perdiendo valor de la renta a largo plazo, pero yo tampoco tengo un problema de flujo, ¿cómo vería que lo que hiciéramos fuera convertir parte de la renta en un crédito? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en le pago la mitad de la renta hoy, pues bueno, no, y me refiero cada mes, y la otra mitad se va acumulando como un crédito revolvente, sin pena por prepago, en donde yo pague un interés de TIE, ¿no? Tasa de interés interbancaria de equilibrio, y me da usted 2 años para pagar. Es muy distinto plantearlo así que como lo planteé al principio. Y por último, ahora que no podemos reunirnos presencialmente, que sigue siendo el cara a cara y el ver a los ojos a nuestra contraparte sigue siendo lo ideal, pero ahora que no podemos, es importante que les comparta un hallazgo interesante sobre las negociaciones en pantallas. Resulta que entre más grande la pantalla,
mejor resultado da la negociación. Más emula o se parece a la negociación cara a cara. Y entonces, los mejores resultados en esta investigación fueron, primero, a las pantallas en laptops o incluso en desktops, en computadoras de escritorio. Luego, las que se hicieron vía videoconferencia en celulares ya no fueron tan buenas. Y los peores resultados se dieron cuando la negociación fue solamente a través de mensajes de texto. Entiéndase WhatsApp, correos electrónicos, medios de comunicación que no permiten una interacción verbal y viendo a nuestra contraparte. Entonces, estos son unos cuantos tips para la negociación, que es una actividad que seguramente ustedes van a tener que hacer mañana, tarde y noche durante esta época y lo que viene después de las medidas extraordinarias por el coronavirus. Bien, y vamos pasando ahora al tema de caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué es el caso fortuito, fuerza mayor? Aquí me voy a apoyar en un autor que fue un juez muy reconocido, Rojina Villegas, juez mexicano. Y él dice, caso fortuito es un acontecimiento natural inevitable, es decir, no lo podemos evitar, incluso aunque lo preveamos. Un acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Se trata, por consiguiente, de hechos naturales inevitables que pueden ser previstos o no por el deudor, pero a pesar que los haya previsto, no los puede evitar y que impiden de forma absoluta el cumplimiento de la deuda. Es decir, constituyen una imposibilidad física insuperable. Un ejemplo clásico, pues, es un temblor, ¿no? Teníamos nosotros que entregar una construcción en un contrato de obra en cierta fecha, tiembla y pues resulta que se cae la construcción, sin culpa nuestra, construimos conforme a estándares y leyes y pues no podemos cumplir. Bueno, pues ahí hay un caso fortuito y nos libera de nuestra obligación de cumplir. Fuerza mayor es parecido, nada más que aquí estamos hablando de hechos de hombre. Son hechos o conductas de hombre previsibles o imprevisibles, pero que también son inevitables, que impiden también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. La realidad es que en la práctica nuestra legislación los maneja casi siempre como pareja, habla de caso fortuito, fuerza mayor, casi siempre de manera conjunta. Y la realidad es que entonces los abogados no distinguimos entre uno y otro, aunque técnicamente lo son, como los efectos son iguales, pues no parece relevante hacer la distinción. Un punto importantísimo para que el caso fortuito realmente tenga el efecto liberador, es decir, que cancele nuestra obligación, es que no es lo mismo imposibilidad que dificultad. Realmente debemos de estar en imposibilidad de cumplir, no nada más que sea más oneroso. Y esto nos lleva a una discusión o una distinción interesante, que no en todos los códigos civiles existe, pero en el de Jalisco sí. Cuando el hecho que vamos a llamar de caso fortuito o fuerza mayor, o el hecho que genera la aplicación de la teoría de la imprevisión sucede, si lo que produce ese hecho es un impedimento para cumplir, estamos en un caso fortuito o fuerza mayor. Si lo que produce no es una imposibilidad, un impedimento para cumplirse, una dificultad severa, lo que tenemos que aplicar es la teoría de la imprevisión. Hoy, por ejemplo, podemos decir que sería caso fortuito o fuerza mayor para ciertas personas que no realizan actividades esenciales, esta declaración o este acuerdo que hubo en donde nos prohíben realizar las actividades, que concurran nuestros empleados y que nosotros mismos concurramos a nuestras instalaciones a operar. Ahí claramente estamos ante un caso de fuerza mayor, es un acto de autoridad y nos impide cumplir. No es que no queramos cumplir, no es que lo haga más gravoso, simplemente nos lo impide. Si nuestra actividad es esencial, ahí no hay un caso fortuito o fuerza mayor, porque no nos impiden cumplir. En el caso de que lo que hiciera que fuéramos nosotros una empresa que realmente tiene actividades esenciales, no hay caso fortuito o fuerza mayor, pero pudiera darse el caso de la teoría de la imprevisión por los temas de desabasto, por los temas de aumento de precios, por los temas de tipo de cambio, ¿sí? Pero son conceptos totalmente diferentes, aunque se complementan en el arsenal o en la caja de herramientas que podemos tener a nuestra disposición. El efecto liberador del caso fortuito o fuerza mayor lo establece el artículo 1418 del Código Civil de Jalisco o el artículo 2111 del Código Civil Federal. Son idénticos.
Entonces dicen, ¿para qué nos presenta los dos? Porque en algunos casos va a aplicar el Código Civil de Jalisco y en otros el Código Civil Federal. Típicamente para las obligaciones mercantiles aplica el Código Civil Federal y para las civiles va a aplicar el Código Civil de Jalisco. El Código Civil de Jalisco va a ser esencial en temas de arrendamiento, porque nuestros tribunales han determinado que el contrato de arrendamiento, aunque sea para fines comerciales, es un acto esencialmente civil y se rige por el Código Civil. Ahora, ¿qué nos dice este artículo, el 1418 o 2111, que son iguales de los códigos civiles que cito? Nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se le impone. Son iguales los preceptos. Ahora, aquí es un punto bien interesante, fíjense los tres casos en los que respondemos. Por regla general no respondemos de nuestras obligaciones si no las podemos cumplir por caso fortuito o fuerza mayor, pero si dimos causa o contribuimos a ese caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, cuando hablaba de la casa que tengo que entregar bajo un contrato de obra, imagínense que la casa se destruyó no por un temblor, sino porque explotó el gas. Y explotó el gas por un descuido mío. En ese escenario, yo contribuí, si soy el constructor, y entonces lo más probable es que un juez diga que no me puedo liberar de mi obligación, porque contribuí a el evento que me impidió cumplir. La otra es cuando he aceptado expresamente esa responsabilidad. Dirán ustedes, bueno, pero ¿quién hace eso? Pues yo creo que todos ustedes lo han hecho y de manera muy frecuente. En cualquier contrato de crédito, la práctica, no es que sea por ley, pero la práctica es que se incluye una cláusula en la que el deudor, el acreditado, se obliga a pagar el crédito aun si acaece un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Dicho de otra manera, la obligación de pago es una obligación absoluta, como lo vamos a ver. La otra es cuando la ley lo impone. Y ahí hay ejemplos, como por ejemplo, cuando uno presta algo en comodato, así tal cual como coloquialmente decimos, oye, préstame tu libro, préstame tu coche para ir a tal o cual lugar. Si no devolvemos la cosa cuando quedamos de devolverla y se pierde, aunque sea por un acto de la naturaleza que no pudimos nosotros evitar, aún así tenemos que responder. Ahí la ley nos impone, ¿no?, la responsabilidad o el deber de cumplir nuestra obligación de devolución a pesar de que haya acaecido un evento de caso fortuito o fuerza mayor. La mala noticia de esto es que las obligaciones de pago de dinero difícilmente se liberan por caso fortuito o fuerza mayor, porque realmente el impedimento no es porque no puede ser que no tengamos dinero. El impedimento, lo que nos va a permitir el evento de caso fortuito o fuerza mayor en las obligaciones de pago de dinero es retrasar el pago. Pero lo que no puedo decir es que no tengo dinero y por eso no te pago y no tengo dinero pues por la crisis económica. No, eso no puedo. Sí podría decir, por ejemplo, oye, quedé de pagarte el lunes, pero resulta que no te pude pagar el lunes porque hubo una caída de los servicios de internet en toda la ciudad y eso hizo que no pudiera hacer la transferencia y los bancos estaban cerrados porque era día de fiesta. En ese escenario, sí, no habría incurrido en incumplimiento por haber pagado tarde, aunque incumplí el contrato y no pagué en la fecha que quedamos de pagar y eso podría detonar una aceleración del crédito. La realidad es que como fue por caso fortuito o fuerza mayor, mi retraso en el pago estaría yo exonerado de ese incumplimiento. Pero lo que no puedo es decir, oye, pues no te pagué porque no tenía dinero, porque la crisis está terrible. Ahora bien, ¿de qué caso fortuito o fuerza mayor estamos hablando en estos meses que hemos tenido de interrupción de negocios, de cierre de negocios o de suspensión de actividades más bien por la pandemia? Pues nos referimos a un acto de autoridad que es el acuerdo de la Secretaría de Salud del 31 de marzo de 2020, que acaba de ser renovado, ¿no?, por publicación del 21, en donde lo que hizo la autoridad fue emitir una orden que prohíbe realizar actividades a aquellos que no tienen una actividad esencial. Y entonces, si vemos el cuadrito que tengo ahí, si vemos el diagrama de flujo, y nos vamos, déjenme ver si puedo lograr tener un señalador. Déjenme ver si aquí, creo que sí se ve el lápiz, espero que sí. Bueno, si vemos el cuadro donde tu empresa realiza una actividad esencial,
Bien, si la respuesta es que sí realizo una actividad esencial, entonces puedo continuar operando. ¿Sí? Nada más tengo que observar ciertas prácticas. El lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, el que no haya más de 50 personas, etcétera. Entonces, para estas empresas que realizan actividades esenciales, el acuerdo de la Secretaría de Salud no es un acto de caso de fuerza mayor, no lo es, porque así pueden seguir operando. En cambio, si nos subimos y resulta que somos que realizamos actividades no esenciales, entonces ahí sí, tenemos que suspender de inmediato las actividades o nos van a multar y clausurar. Entonces, aquí sí puedo alegar de caso fortuito fuerza mayor para incumplir mis obligaciones. Ahora, luego de aquí viene la pregunta, oye, y ya que no estoy, esa es la pregunta que todos los empresarios me han hecho, los hombres de negocios me han hecho, oye, ¿estoy obligado a continuar pagando salarios? Pues sí, sí estamos obligados a seguir pagando salarios. Vamos a ver cuál es el nivel de salarios que tendríamos que pagar. El acuerdo dice que tiene que ser el salario completo. La verdad es que eso es perfectamente ilegal, eso no le toca a la Secretaría de Salud, para eso hay una ley federal del trabajo y lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Y en realidad lo que tengo que pagar es máximo hasta 30 días de salario. Y eso es, como decimos frecuentemente los abogados, y nos hacen burla con la ley en la mano, ¿verdad? Ahora, si por el contrario, si realizo actividades esenciales, estamos ya acá arriba, puedo continuar operando, por lo tanto, no es un evento de caso fortuito fuerza mayor el acuerdo, pero aquí el acuerdo lo que sí nos hace preguntar es, oye, tengo empleados que son vulnerables, es decir, si vamos a las notas que les puse ahí para su referencia después, aquí, ¿no? Vulnerable significa mayor de 60 años, el estado de embarazo o puerperio, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera. Si sí, debo entonces prohibirles el ingreso al centro laboral a esas personas y pagarles el salario, ¿no? Y debería de aplicarse nuevamente el precepto que vamos a ver más adelante de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Este es el evento de caso fortuito o fuerza mayor que estamos viviendo hoy. Al momento que se levante las medidas extraordinarias, ya no vamos a poder usar este acuerdo como un justificante o prueba de un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Podrá haber otros, pero no este. Bien. Estoy teniendo problemas con... No se mueve la pantalla. Ya, a ver, listo. Uy, rayó todo. Bueno, en fin. Ahorita lo trataremos de borrar. Vamos a ver. Bien, me voy a caso fortuito, fuerza mayor, arrendamiento. Hay reglas especiales para arrendamiento que aplican cuando hay un evento de caso fortuito, fuerza mayor como el que tenemos ahorita, cuando tuvimos que suspender actividades por orden de la autoridad. Y en Jalisco es el artículo 2012, que dice, si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso o goce de un bien arrendado, y si este dura más de un mes, podrá pedir la rescisión del contrato de manera anticipada sin responsabilidad para él. Y este derecho no es renunciable. Y luego el artículo 2013 nos dice, si por caso fortuito o fuerza mayor solo se impide en parte el uso o goce del bien, podrá el arrendatario pedir la reducción proporcional de la renta a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato, si el impedimento dura cuando menos un mes. Este derecho no es renunciable. Bien, aquí lo importante es que nos centremos en qué tenemos realmente frente a nosotros. Primero, es un derecho no renunciable. Entonces, nosotros podemos acercarnos a nuestro arrendador y decirle, oiga, pues fíjese que mi actividad es no esencial, no he podido usar el local de mi zapatería y por lo tanto, como no lo he podido usar, tengo derecho bajo el artículo 2012 o el 2013 o a no pagarle la renta o incluso si esto dura más de un mes a rescindirle el contrato sin responsabilidad o si estoy haciendo uso parcial del inmueble a que me haga una reducción de la renta y también puedo pedir la rescisión si esto dura más de un mes. Ahora dirán ustedes, ¿cuál de los dos aplica? Yo soy de la idea
de que si tenemos ahí adentro en el local comercial, por ejemplo, nuestra mercancía, nuestra documentación, pues la verdad es que sí estamos haciendo un uso parcial del inmueble. Este artículo se pensó sobre todo para el caso en que un inmueble se arruina, se destruye, en donde tengo una, no sé, una casa y un pedazo de la casa no lo puedo usar. Ahí sí, claramente, pues no puedo usar un pedazo de la casa, ¿no? O si se cae totalmente la casa, pues no puedo usarla nada. Pero la verdad es que no estaba pensado este artículo para cuando el no uso no se refiere a un área de metros cuadrados, sino que se refiere a un tipo de uso. Yo no puedo realizar actividades dentro de mi oficina, dentro de mi local, pero el hecho es que sí estoy pudiendo guardar cosas ahí, ahí está mi mobiliario, ahí recibo mi correspondencia, sigue siendo mi domicilio fiscal, entonces sí estoy haciendo algún tipo de uso. Yo creo, por tanto, que lo que debería de ser aplicable es el artículo 2013 que nos da el derecho a reducir la renta, pero no a no pagarla por completo. Sin embargo, en plan de negociación, ustedes pueden tomar una postura más agresiva y decir que nos permite el no pago por completo porque no lo estoy usando. Esa será una discusión que tendrán que tener ya con el arrendador. Bien, en materia de créditos, como les decía, típicamente la obligación de pago se pacta como absoluta. El deudor que renunció a la defensa de caso fortuito o fuerza mayor no tiene derecho a hacer valer el caso fortuito o fuerza mayor para decir que no se paga. Incluso si es por un tema de que se cayó la red, lo que sea. Si por la razón que sea no pude pagar a tiempo, incluso de caso fortuito o fuerza mayor, qué pena. De todas maneras voy a estar en incumplimiento porque yo acepté ese compromiso en el contrato. Ahora, hay una diferencia importante. Típicamente, este pacto es para las obligaciones de pago, no para las obligaciones de hacer y no hacer que vienen en los contratos de crédito. ¿Cuál es una obligación de hacer? Pues, por ejemplo, tengo la obligación de entregarte estados financieros al terminar el ejercicio social dentro de los 4 meses siguientes. Bueno, ese tipo de obligaciones que se conocen como covenants, así con ese anglicismo, sí podría quedar exonerado si mi obligación absoluta es solamente la de pago. Hay también obligaciones, además de entrega de estados financieros, por ejemplo, te tengo que avisar si recibo cualquier demanda, te tengo que avisar de una serie de cosas. Bueno, todas esas sí podrían quedar exonerado yo de cumplirlas por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Hay obligaciones de no hacer, por ejemplo, en una sociedad mercantil que le dan un crédito, típicamente se pone como obligación de no hacer que no puede disminuir su capital social o que no puede pagar dividendos. Es raro que el caso fortuito o fuerza mayor me proteja o me libere de obligaciones de no hacer, por la naturaleza misma de las obligaciones, ¿no? ¿En qué me afecta el que haya un temblor para que yo no pague dividendos? Pues no mucho, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, hay situaciones en las que sí podría una obligación de no hacer tener que violarse por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Un ejemplo sería, imaginen ustedes que se está incendiando nuestra casa y la única manera que tenemos para poder salir del peligro es meternos a la casa del vecino, a su tejado. En ese escenario, yo tengo una obligación de no hacer, tengo la obligación de no entrar a propiedades ajenas, pero puedo incumplir esa obligación por una situación de emergencia, por un evento de caso fortuito, que es el incendio de mi casa, que hace que si no, pues muera achicharrado, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, aunque típicamente las obligaciones de no hacer no son liberadas por un caso fortuito, puede suceder en ciertas situaciones que sí. En los créditos, no. Bien, ahora me voy al tema laboral. Aquí ha habido bastante confusión. Voy a tratar de borrar esas líneas que ya me enfadaron muchísimo. A ver si lo logro. Voy a tratar de hacerlo. A ver. Si no, pues ni modo, vamos a tener que vivir con ellas. En tu misma, Santiago, perdón, en tu misma donde estás anotando, donde tomaste la pluma, a la derecha viene borrar y ahí puedes poner borrar todas las anotaciones. Disable show, hide video, optimum share. El mismo menú donde tienes la... Sabes que no viene ninguna a borrar, ¿eh? Viene una gomita de borrar en tu herramienta. Ay, gracias. Ya. Entonces tomo el borrador. Ay, no, el borrador. Ese es lápiz. Sí, ya. F.
Ahí voy. Ay, Oigan, Fe. muchísimas gracias. Qué bueno que estaban ahí para ayudarme. Mil gracias. Bien, y ya no voy a usar esa cosa porque no la sé usar. Bien, vámonos entonces a lo laboral. Bien, ha habido muchísima confusión acerca de cuál es el efecto frente a los trabajadores. Y la verdad es que la culpa la tiene el gobierno porque sacó de manera muy amañada ese acuerdo del 31 de marzo de 2020. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 427 nos dice, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que aquí no aplica, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Si se fijan ahí, la fracción 1 la estoy vinculando con la fracción 1 del artículo 429. Y le puse hasta el mismo colorcito tratando de que fuera amigable. El artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. Si se trata de la fracción 1, o sea, suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, el patrón o su representante dará aviso de suspensión a la Junta de Conciliación para que ésta, previo a un procedimiento que regula el artículo 892, la apruebe o desapruebe. Si ya la aprobó, entonces nos vamos al artículo 430 y nos dice que tenemos que pagarle una indemnización por cada día que dejaron de trabajar nuestros trabajadores, pero dice que la indemnización no puede exceder el importe de un mes de salario. ¿Ok? Esta es la que estaría aplicando ahorita por cómo sacó el decreto, el acuerdo, perdón, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, en vez de sacarlo como una suspensión de las relaciones de trabajo por una cuestión sanitaria, lo sacó como ordenó la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces nos lleva a aplicar la fracción 1 del 429, pero eso no sería lo adecuado. Realmente debería de haberse aplicado la fracción 7 del artículo 427, pero no es así. Entonces hoy nos aplica la fracción 1. De cualquier manera es importante que sepan que sí pueden suspender las relaciones de trabajo. Lo que tendrán que hacer es dar aviso a la Junta que están cerradas y se han suspendido los plazos. Por cierto, ya no verifiqué, pero creo que salió un decreto en donde, un acuerdo en donde van a abrir por lo menos para recibir cierto tipo de actos. Sería bueno checar esa parte con su laboralista y si ese es el caso y necesitan presentar este aviso de suspensión, pues que lo hagan. La fracción 2, 3, 4 y 5 se las voy a leer, no porque apliquen para este acuerdo, pero porque quizá ya que salgamos de la vigencia de este acuerdo, puedan aplicar por lo grave de la situación económica. La falta de materia prima no imputable al patrón, a lo mejor le dieron de tal manera en la torre estos meses de suspensión a nuestra cadena de suministro, que ya no vamos a tener materia prima, y entonces podríamos también suspender con base en el 427.2 las relaciones de trabajo. 3, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias de mercado. Aunque remoto, pudiera darse este caso, sobre todo si teníamos mucho inventario. 4, la incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación, que bien pudiera darse a la hora que nuestra situación financiera se vea muy precaria por haber tenido que pagar sueldos, rentas y todos los demás gastos fijos que tiene nuestra empresa mientras no pudimos operar. La falta de fondos, nos dice la 5, y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. La fracción 3 nos dice que se aplica el 429.2, sigan la flechita azul, y verán que en ese caso se trata, el patrón antes de la suspensión debe obtener la autorización de la Junta. A diferencia de la fracción de fuerza mayor que puedo suspender y dar aviso, aquí no puedo suspender. Primero tengo que obtener el visto bueno de la Junta. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar con el 429 fracciones, el 427, perdón, fracciones 3, 4, 5 de la ley. Ahora nos voy a centrar en el 7. Nos permite la ley suspender la relación de trabajo de manera temporal cuando se da una suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. La verdad es que esto es lo que debería de haber aplicado, pero hicieron muy mañoso el acuerdo y la verdad me parece muy mal que lo hayan hecho. No tanto por los efectos económicos, aunque eso también es así, sino simplemente porque nada de eso contribuye a tener un Estado de Derecho. Si la autoridad no respeta la ley, ¿cómo diablos quieren que los gobernados la respetemos? Pero bueno. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que tendríamos derecho como patrones
a suspender y a pagar hasta por un mes el salario mínimo, con independencia de lo que ganara el trabajador. Las consecuencias económicas son verdaderamente diferentes. Si nosotros hablamos de un ejecutivo de un sueldo de 80,000 pesos al mes, pues ese trabajador tendría derecho a recibir el salario mínimo. No tendría derecho a recibir su salario entero. Bien, esa es la situación en materia laboral y cómo este acuerdo, los efectos que tiene este acuerdo. Bien, me voy ahora al tema fiscal, que también nos preocupa. Bien, la verdad es que, como les decía, las obligaciones de pago de dinero no se liberan por el caso fortuito fuerza mayor. O sea, no deja de existir la obligación de pago. Lo que sí hace el caso fortuito fuerza mayor es que me permite pagar con retraso mientras estuve impedido de pagar a tiempo. Eso sí, pero no por falta de dinero, porque algo obstruyó mi acción de ir y pagar. Se cayó el internet. En el caso de los impuestos, no podía ir a mis oficinas porque había la orden de que no podíamos estar en las oficinas, de que teníamos que suspender actividades, y ahí estaba mi contabilidad y mi computadora, mis bases de datos, mi firma electrónica, qué sé yo, que no podía yo, sin violar el acuerdo, no podía yo cumplir con el pago oportuno de los impuestos. La ley, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 73, nos dice que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Como ven, claramente te dice, lo único que te perdono son las multas. Sí van a seguir todas las demás consecuencias. Y además, tienes que cumplir espontáneamente. Si yo te cacho que no pagaste tus impuestos y empiezo hago un requerimiento o una visita por ese hecho, ya no puedes alegar caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ok? Ahora, eso es por lo que vea caso fortuito fuerza mayor, pero no me quise quedar nada más ahí. Aquí les estoy agregando unas ideas que pueden ser útiles para después de que, desde ahorita incluso, y ciertamente para cuando termine ya el caso fortuito fuerza mayor. En primer lugar, bueno, las personas físicas ya tenemos el derecho de pagar la declaración de los ingresos de 2019 hasta el 30 de junio en vez de hasta el 30 de abril. Entonces, esta es buena noticia, nos da un respiro de 3 meses. Yo ya había pagado los impuestos cuando salió esto, pero bueno. El otro tema que deben de considerar, la ley nos permite hacer el diferimiento del impuesto o pedir el pago en parcialidades. Podemos pedir pagar hasta en 36 meses o diferir hasta un máximo de 12 meses, siempre y cuando el primer abono lo hagamos cuando hagamos la solicitud y sea del 20% por lo menos de lo que debamos de impuestos. Les puse ahí el fundamento, artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. Luego, tienen que tener cuidado cuando negocien con sus proveedores y, por ejemplo, también con el arrendador o con un prestador de servicios, cómo van a negociar los descuentos que pidan. Si lo piden como una condonación de una deuda, aguas, eso va a ser ingreso. Si yo le debía rentas a mi casero y me perdona 2 meses de renta y ya había emitido él las facturas y simplemente las cancela, para el fisco yo estoy teniendo un ingreso igual a las 2 rentas que dejé de pagar y tendría que pagar el 30 y tantos, bueno, si soy persona física el 35%, si soy empresa el 30%, si soy sociedad, perdón, el 30% de ese ingreso, o bueno, de lo que acabe resultando quitando las deducciones. Pero lo que quiero transmitirles es que es un ingreso acumulable. Por eso les sugiero que mejor renegocien el precio de la renta, del servicio o el bien, en vez de pedir que les perdonen el pago. El otro punto con el que se van a enfrentar probablemente es con créditos incobrables. Van a tratar de cobrar y no van a poder, pues porque está insolvente o desapareció nuestro deudor. Bien, ahí recuerden que los créditos incobrables se pueden deducir, nada más hay que observar ciertas formalidades, ahí les puse los preceptos. Ahí son de la ley del impuesto sobre la renta. Igualmente, igual tenemos un sobreinventario, por ejemplo, de perecederos, que pues en vez de que se echen a perder, hombre, que antes de que se echen a perder por completo, pues donarlos, ¿no? O si de plano no es posible, va a haber que destruirlos. Bien, ahí de nuevo, para poder tener esa deducción, tenemos que observar ciertas formalidades. Y por último, les recomiendo que vean la posibilidad de cambiar el coeficiente de utilidad. Cada mes ustedes hacen un pago a cuenta del impuesto anual con base en un coeficiente de utilidad que se saca con base en el año anterior. Por ejemplo, en mi caso, 2019 fue un buen año, bendito sea Dios. Y ese buen año hace que yo tenga un coeficiente de utilidad alto. Pero este año que no va a ser tan bueno, a lo mejor el coeficiente está completamente desfasado de lo que está pasando hoy en 2020.
bueno, yo debería de pedirle al fisco que en vez de que aplique un coeficiente de, voy a decir una hipótesis, 30%, aplique uno del 15%, porque ese es realmente el coeficiente de utilidad que debería de aplicarse. El problema que tenemos con esto es que solamente va a tener efectos a partir del segundo semestre. Y si al final del año mejoran las cosas, Dios quiera que sí, y resulta que el coeficiente que yo reduje y no era realmente, yo estaba con el 30 y pedí el 20 y resulta que mi utilidad realmente fue del 25, ese diferencial del 5 lo voy a tener que pagar como si me hubiera atrasado en el impuesto con actualizaciones y recargos. Entonces, digo, es una herramienta, nada más tiene sus riesgos. Bien. Con esto terminamos la presentación de caso fortuito fuerza mayor y me paso ahora a la teoría de la imprevisión. Jalisco es de los pocos códigos que tiene la teoría de la imprevisión. Los artículos donde está es el 1787, 1788 y 1790 del Código Civil de Jalisco. No los voy a leer, pero básicamente lo que dice esta teoría es, cuando ustedes celebraron un contrato, lo celebraron tomando en cuenta la situación y lo que era predecible al momento en que lo celebraron. Y se animaron a asumir esas obligaciones con esa magnitud y con esas características por el entorno que tenía entonces la economía, su situación personal, etc. Si eso cambiara de manera drástica, el Código Civil de Jalisco dice, deberías de tener derecho a tener un ajuste, o si no se puede el ajuste, a salirte de esa relación contractual. Eso que dice el 1787 y 1788 del Código Civil, lo traté de resumir en estos cuadritos. Ahí, vámonos al lado izquierdo, al cuadro que dice el contrato es bilateral, la esquina izquierda de más arriba. Lo primero que tenemos que preguntar es si el contrato es bilateral. Aguas, contrato bilateral no significa que tenga dos partes. Todos los contratos tienen dos partes contratantes por lo menos. Contrato bilateral significa que las dos partes estén obligadas. Y ustedes dirán, ah, caray, ¿y cómo puede haber un contrato en el que no estén obligados los dos? Pues sí los hay. Les pongo un ejemplo. El contrato de opción. Un contrato de opción de venta es un contrato por el cual el titular de la opción de venta tiene el derecho, pero no la obligación, de venderle un bien a otra persona que es así, tiene la obligación de comprarme si yo decido usar mi opción de venta. En ese sentido, el contrato es unilateral, solo una de las partes es obligada. Entonces, la teoría de la imprevisión aplica solo para los contratos bilaterales. La gran mayoría de los contratos son bilaterales. Bien, entonces, si el contrato es bilateral, me muevo hacia la derecha y la respuesta es sí. Ah, perfecto, debo de preguntar entonces si el contrato es aleatorio. Si el contrato es aleatorio, ¿sí? Entonces no procede la acción de imprevisión, de ajuste de las prestaciones. Si en cambio el contrato no es aleatorio, luego hay que preguntar si el contrato es de largo plazo o de tracto sucesivo. De tracto sucesivo significa que hay prestaciones periódicas. Ejemplo típico, el arrendamiento. Cada mes tengo que pagar la renta, es de tracto sucesivo. Un contrato de largo plazo, un contrato de compraventa en donde el precio se va a pagar a 18 meses. Bueno, ahí no es que sea de tracto sucesivo como tal el contrato. El de compraventa típicamente no lo es, pero es de largo plazo y tengo que pagar a lo mejor hoy un anticipo y en 18 meses el resto del pago, ¿no? Si lo hiciera con pagos parciales mensuales, pues sí sería de tracto sucesivo. Bueno, si no es de tracto sucesivo o de largo plazo, tampoco tengo la teoría de la imprevisión. Así que no aplica para cualquier contrato. Sí es un contrato de tracto sucesivo. Ah, muy bien. Entonces la siguiente pregunta es si surgieron en el intervalo acontecimientos extraordinarios que rompen con la reciprocidad, la equidad o la buena fe de las partes. Si no surgieron esos acontecimientos que hacen que el contrato deje de ser equitativo, pues entonces no tengo la acción. Pero en cambio, si sí surgieron, me voy a la derecha y bajo. Entonces, el actor, el que va a presentar la demanda o la solicitud de ajuste, tiene que estar al corriente en sus obligaciones. Si no estás al corriente en tus obligaciones, ya no puedes aplicar la teoría de la imprevisión. Por eso es importante que todas estas cosas las hagamos antes de incurrir en incumplimiento. Si sí estoy en cumplimiento, entonces ahora sí presento mi demanda donde le pido a mi contraparte que recuperemos el equilibrio contractual. Y ahí hay dos posibilidades. El demandado está de acuerdo conmigo. Sí, no, pues a todo dar. Se modifica el contrato y continúa. Si no, entonces bajamos y entonces el demandado dice, oye, no, yo no estoy de acuerdo y no tiene obligación de aceptar, pero
Si no acepta, entonces debe de optar por rescindir el contrato. Si opta por no rescindir el contrato, entonces en el fondo está de acuerdo y modificamos el contrato y continuamos. Si opta por sí rescindir el contrato, entonces me tiene que indemnizar, y esto es complicadísimo, porque me tiene que indemnizar por el 50% de los perjuicios que esa terminación me ocasione a mí, que lo demandé, por ya no tener los derechos o los beneficios que se derivaban del contrato que va a quedar sin efectos. Así que, como ven, no es fácil aplicar la teoría de la imprevisión, sobre todo porque tenemos que estar al corriente, y también puede suceder que le pidamos el ajuste a nuestra contraparte, se niegue y rescinda el contrato. Y entonces nos quedamos en una posición peor de donde estábamos. No necesariamente, pero hay que valorar. Bien, ahora me voy, empiezo ya nada más nos quedan 10 minutos, voy a tratar de ser más rápido. Me voy a estrategias para protección del patrimonio, estrategias perfectamente lícitas, previstas en la ley. Lo primero es crear un patrimonio familiar. De nuevo, esto es en el Código Civil de Jalisco, puede variar en cada uno de los estados de la República. El patrimonio familiar lo que hace es que segmenta un pedazo de mi patrimonio y lo destina para el uso de mi familia, para su protección. ¿Cuáles son esos bienes que puedo integrar a mi patrimonio de familia? La casa en que habito, el coche que usamos, el equipo y herramienta de la micro pequeña industria que sirva de sustento económico a la familia, la parcela cultivable de dominio pleno, la pequeña propiedad en los términos de la ley agraria y el lote destinado a la construcción de casa-habitación para la familia. Ahora vámonos a la derecha. ¿Cómo se crea? Se crea mediante la solicitud a un juez. Y le tengo que probar al juez que soy mayor de edad, que vivo en donde se quiere constituir el patrimonio, o sea, aquí en Jalisco, que existe mi familia a favor de la cual se va a constituir el patrimonio, que los bienes son de mi propiedad, o si son de mi esposa, tengo su consentimiento. Y aquí viene una primera limitación, que el valor de los bienes no exceda de 40,000 veces la unidad de medida y actualización. Eso nos da un total de 3.4 millones de pesos. La verdad no es despreciable. Un apartamento bonito, decente, bien puede valer 2,5, 3 millones de pesos, un apartamento muy padre o una casita. Entonces, aprovechen eso. La ley les permite eso. Dicen, bueno, ¿y de qué me sirve tener el patrimonio familiar? Que esos bienes se convierten en inembargables, intransferibles e ingravables. No se pueden gravar, no se pueden transferir y no se pueden embargar. La parte, digamos, incómoda de esto es que no se pueden gravar. Entonces, si yo quiero pedir un crédito y me piden una hipoteca y es el único bien que tengo y ya lo tengo en el patrimonio familiar, pues no lo puedo hipotecar. Entonces, es una decisión que se tiene que pensar con frialdad y de manera práctica, pero bueno, es una herramienta más que quiero que tengan en su caja de herramientas. Lo interesante de los valores a los que se toman los inmuebles es que es a valor catastral. En Guadalajara y en Zapopan ya menos, pero en prácticamente todo el resto del estado hay un desfase increíble entre los valores catastrales y el valor comercial de la propiedad. Eso nos permite que a lo mejor bienes de todavía un valor mayor que los 3.4 millones puedan ser incluidos en el patrimonio familiar. Oigan, y ya no quiero el patrimonio familiar, ¿cómo lo extinguimos? Pues lo que se hace es que se vuelve a presentar una solicitud al juez. Y si no, también hay causas por las cuales se puede perder o extinguir este patrimonio de familia. Están ahí en el artículo 791 para que lo lean después, pero me voy a pasar a otro tema que creo que es importantísimo que toquemos. Y es el concurso de acreedores de un comerciante. La ley del concurso de acreedores lo que busca es preservar a las empresas y entonces creó un procedimiento que tiene dos fases. La fase de conciliación y la fase de quiebra. Pero la predilecta o la privilegiada es la de conciliación. Lo que se busca en la fase de conciliación es que todos los acreedores de un comerciante que ya no puede hacer frente a sus obligaciones se conviertan en una asamblea, digámoslo de una manera, y negocien en bloque con ese comerciante una solución. Una solución que va a traer consigo típicamente quitas o plazo. Aquí lo que hacemos es coordinar, en vez de negociar uno por uno con cada uno de nuestros acreedores, negociamos en bloque y con la ayuda de un procedimiento formal. Ahora, si no logramos llegar a ese acuerdo o ese acuerdo es ya inútil por la poca cantidad de bienes que hay para poder satisfacer a los distintos acreedores, pues nos pasaríamos directo a la fase de quiebra.
La fase de quiebra ya no es negociar con nuestros acreedores, es vender los activos de la empresa para pagar lo más que se pueda del resultado de esos activos a los acreedores. Ahora, ¿cuándo podemos nosotros pedir la quiebra? Perdón, no la quiebra, el concurso. ¿Cuándo podemos abrir nosotros el concurso? El concurso lo podemos nosotros pedir primero cuando incumplimos el pago a 2 o más acreedores distintos. Si no tengo más de 2 acreedores, nada más tengo un acreedor, no puedo irme a concurso. Además, que las obligaciones incumplidas lleven vencidas por lo menos 30 días. O sea que si se vencieron ayer mis obligaciones con 2 acreedores, no puedo irme a concurso. Que esas obligaciones representen el 35% o más de todas mis obligaciones a la fecha en que presente la demanda. Entonces, si es una obligación que representa solamente el 5%, pues no puedo irme a concurso. Y luego, que no tenga activos circulantes, entiéndase, dinero o equivalente a dinero, ¿no? Inventarios, cuentas bancarias, efectivo, bienes muebles de muy fácil realización, bonos, ese tipo de cosas que integran el activo circulante. Si no tengo activo circulante, hacer por lo menos frente al 80% de mis obligaciones vencidas. Si tengo la combinación de estos 4, sí me puedo ir a concurso. Ahora, ¿qué ventaja tiene irme a concurso? Bueno, que separa toda ejecución sobre mi patrimonio. No me pueden embargar. Esa es la primera ventaja. Pero la otra gran ventaja es que se dejan de generar intereses en las deudas que no están garantizadas por una garantía real. La garantía real es hipoteca o prenda. Dejan de generar intereses. Además, se congela el tipo de cambio. Hoy no sé si eso sea una bendición porque está por los cielos. Pero esos son los efectos económicos que me favorecen, digamos, o me podrían favorecer, ¿no? Sin embargo, y se convierte, y esto ya no me favorece tanto, se convierten en UDIs las deudas. Sin embargo, hay aspectos negativos. Uno es, bueno, pues no es precisamente un procedimiento muy bonito. Y 2, me arraigan. Yo no puedo salir como comerciante de mi ciudad porque voy a estar arraigado, a menos que, por eso no es tan gravoso esto, deje un apoderado con suficientes facultades para poder hacer frente al procedimiento. La otra gran ventaja es que establezco una disciplina de negociación con todos mis acreedores al mismo tiempo. Esto es muy eficiente y además en técnica de negociación es mucho más efectivo que negociar uno a uno. Porque además los acreedores, cuando ya se ven en el contexto de un concurso, toman una postura mucho más flexible que cuando está negociando, cada quien tratando de llevar agua a su molino y tratando de sacar ventajas antes de que los demás acreedores puedan echar manos a los activos. En cambio aquí se acabó eso. Ningún acreedor puede echarle mano a los activos quedan congelados, solamente pueden seguir destinados a seguir operando el negocio puede seguir operando, por regla general lo sigo operando yo, salvo que el conciliador, considere que no es lo adecuado, pero por regla general lo sigo operando yo y puedo tener entonces ahí una muy buena solución a el problema de una crisis económica severa en mi empresa. Bien, aquí les presento un gráfico con las etapas, digamos, que tiene un procedimiento de concurso. Primero tenemos la parte donde presentamos la demanda o solicitud de concurso mercantil, ya vimos los requisitos que se necesitan. Luego tenemos la etapa previa, en donde va un visitador a nuestra empresa, revisa la contabilidad y ve que de veras sean satisfechos los requisitos que vimos, ¿no? Que no tenga, que las deudas estén vencidas por más de 30 días, que haya más de 2 acreedores, que representen más del 30%, del 35% de mis deudas totales y que no tenga activos líquidos para hacerle frente a por lo menos el 80% de esas deudas, ¿no? Y luego pasamos a la etapa de conciliación que no puede durar más de un año. Si dura más de un año nos pasamos inmediatamente a la quiebra. En la etapa de conciliación es cuando tratamos de negociar un convenio con nuestros acreedores. Y por último, si no logramos esa etapa de conciliación y ese convenio, pasamos a la quiebra, que ahí ya es la venta de todos los activos de nuestra empresa para satisfacer las deudas de los acreedores. Bien, el comerciante conserva la administración durante la conciliación, como los decía. Luego se dan por vencidas todas las obligaciones para que todos los acreedores puedan acudir al mismo tiempo. La compensación de deudas se restringe solo a ciertos casos y
hay una serie de reglas para los distintos contratos que no podemos tratar aquí porque no es un curso de concurso de acreedores, pero, por ejemplo, los contratos de arrendamiento no se dan por terminados, salvo que el conciliador decida que efectivamente conviene darlos por terminado y entonces se dan con terminados con una pena de 3 meses de renta, que puede ser muy inferior a la que esté pactada en el contrato. La parte que hay que tener cuidado es con la fecha de retracción de la quiebra. Cuando uno ya no puede pagar sus obligaciones, no empieza eso en un punto en el tiempo cuando, igual a cuando presenta uno la demanda o la solicitud de concurso. Típicamente empieza antes. Antes empezaron los problemas económicos. La retracción se va de que presenté mi demanda y se declara el concurso, se van 270 días para atrás y todas las operaciones que yo haya hecho en esos 270 días son cuestionables, son analizables por la autoridad. Si resulta que son en fraude de acreedores, es decir, no piensen en fraude penal, piensen en de manera que lo hice, son actos que hacen que se empobrezca mi hacienda en detrimento de mis acreedores, se pueden declarar nulos y obligan a que se reintegre lo que les entregué a los acreedores que fueron beneficiados a la masa del concurso. Esto genera muchos litigios, sobre todo si hubo una conducta no adecuada del concursado mucho tiempo antes de que se solicitara el concurso. Y el otro tema que hay que tener especial cuidado es el de los delitos. Hay conductas que son delictivas. Cualquier acto o conducta dolosa, es decir, hecha con intención, realizada antes o después de la declaración de concurso, que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones del concursado, es un delito. Pero aquí la clave es doloso. Es decir, que lo haya hecho con intención, con la intención de precisamente agravar el incumplimiento generalizado o causar el incumplimiento generalizado de mis obligaciones. La típica que se hace de que, no, pues agarro y saco vendo a 2 pesos la maquinaria de mi fábrica, cuando vale cientos de miles de pesos, la vendo en 2 pesos, barata, a mi compadre, para que esté salvada la máquina y podamos empezar el negocio juntos después de que esto pase. Bueno, si eso cayó en algo que se pueda considerar una conducta dolosa, que yo no veo cómo no, y lo pueden demostrar los acreedores o el Ministerio Público, estamos cometiendo un delito. Eso claramente va a agravar el incumplimiento generalizado en el pago de mis obligaciones. ¿Verdad? Bien, la responsabilidad penal puede incluso llegar a consejeros y altos funcionarios. La pena es de 3 a 12 años de prisión. La buena noticia es que es un delito de querella, es decir, tiene que venir una denuncia por parte de los acreedores y además puede ser perdonada si llegamos a un arreglo. Pero no es nada bonito verse en esa situación. Luego existe el concurso de acreedores civil, cuando uno no es comerciante, que está muy mal regulado, pero el efecto es parecido, con una diferencia terrible, que por lo menos en Jalisco no extingue las obligaciones del deudor. Las obligaciones que no alcancé a pagar en el procedimiento de concurso siguen vivas y debo responder y pagar por ellas con los bienes futuros. Entonces, como verán, el concurso de acreedores, cuando uno no es comerciante, el concurso civil, no es precisamente una solución. Con esto termino mi exposición. Y bueno, no quería terminar sin compartirles algo que a mí me da mucha paz. Con independencia de las creencias de cada quien, les comparto pues una poesía de Teresa de Ávila, que creo que a mí por lo menos decirla de vez en cuando me tranquiliza mucho. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vienen tiempos difíciles, pero con inteligencia, con la cabeza fría y con esperanza estoy seguro que saldremos adelante. Muchas gracias.